Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión de este curso virtual que estamos haciendo en el contexto de la pandemia sobre la energía como derecho, sobre el acceso a la energía, sobre cómo podemos pensar la transición energética en un momento histórico tan complejo como el que estamos viviendo. Queremos agradecerles por su participación, por su presencia, por los muchísimos comentarios que nos hemos ido teniendo a lo largo de la semana, después de la primera sesión que fue la semana pasada. Recordarles que este es un curso que estamos haciendo, que estamos activando desde el Observatorio Petrolero Sur, que somos una organización de Argentina, que nos encontramos en Neuquén, en Río Negro y en Buenos Aires. Y este curso surge de debates, de discusiones que hemos ido teniendo tanto en el país como en América Latina respecto de cómo pensar, cómo empezar a desarrollar una transición energética que nos parezca que contenga las demandas de distintos sectores sociales. Somos parte de un movimiento socioambiental mucho más amplio que comenzás empezando a pensar en las cosas críticas del sector energético. Y ahí a nosotras desde el observatorio, nos pasaba constantemente una demanda. Nosotros discutimos, trabajamos en torno al fracking y en torno a los impactos ambientales que produce el fracking. Entonces, una pregunta que nos surgía habitualmente es, bueno, si no al fracking, ¿sí a qué? Y ese sí a qué es una respuesta que estamos buscando dar con un conjunto de otras organizaciones, con un conjunto de otros sectores muy diversos, con quienes estamos en diálogo y que es justamente lo que queremos compartir en un instante. Nosotros teníamos pensado una serie de formaciones antes de la pandemia, mucho más localizadas, mucho más pensadas en algunos lugares concretos, en Buenos Aires, que ya hemos hecho, en Neuquén, que ya hemos hecho otras, ¿no? Sin embargo, lo que nos permitió este momento lamentable y muy crítico que estamos viviendo y que golpea de manera muy fuerte también a sectores muy empobrecidos de la población, tanto en la Argentina como en el continente. Sin embargo, también esta virtualidad tiene un aspecto positivo que es que nos permite ponernos en diálogo, que nos permite ponernos en común con gente de lugares muy diversos y atravesada, ¿cierto?, por problemáticas que son muy distintas. Recordarles que estamos en esta segunda sesión del curso. La primera sesión la hicimos la semana pasada. En ella estuvimos hablando sobre la matriz energética y el sistema energético. ¿Qué energía y para qué? ¿No? Retomando un poco los debates que tuvimos la semana pasada, lo que buscábamos era mostrar cómo tenemos un sistema energético basado en fuentes altamente contaminantes en la Argentina y en América Latina, en la profundización de ese proceso a través de la explotación de energías extremas, de nuevas formas de avance de la frontera extractiva sobre formaciones que antes era muy difícil poder ponerlas técnica y financieramente en explotación y que sin embargo hoy se puede, ¿cierto? Existe el marco tecnológico y hay que ver, porque todavía está en signo de pregunta, si el fracking, por ejemplo, es realmente rentable, pero lo cierto es que ha avanzado ese tipo de formaciones, ese tipo de explotaciones. Finalmente, lo que revisamos en la última sesión fue cómo este tipo de impactos se van dando en un territorio en específico como es Vaca Muerta y cómo esa vaca muerta, como esa idea que existe en torno a cómo a la única salida energética que está teniendo hoy el país es también una forma de impacto social y ambiental, es también una forma de discriminación y es también una forma de generar problemas de acceso a la energía como podemos ver en todo el continente. Y también en el caso en particular de los territorios golpeados por vaca muerta. Les recomendábamos, por ejemplo, dentro de los materiales complementarios, un documental que hicimos hace algunos años atrás, en un barrio de Neuquén que yo había mencionado en la clase pasada, que es Valentina Norte Rural, que justamente lo que muestra es cómo en un sitio de extracción, en un lugar en donde se extrae gas,
las dificultades de acceso son muy importantes o simplemente no hay acceso, ¿no? Que es un poco lo que vamos a estar conversando en esta clase. Recordarles también que el próximo miércoles tendremos una próxima sesión en donde vamos a estar discutiendo la situación del acceso a la energía, además del acceso a la energía, de cómo sectores de trabajadores vienen impulsando una transición justa, de cómo se viene pensando desde los sectores sindicales, desde el mundo del trabajo, una alternativa. Y finalmente en la última sesión tendremos un diálogo entre sectores sociales diversos, ¿cierto? Desde el mundo de la asamblea, desde el mundo feminista, del mundo de los estudios y más académicos en torno a la energía, y también desde el mundo sindical y de orígenes territoriales diversos, Uruguay, Argentina y Chile, para justamente poder dar esos primeros pasos en torno a la discusión sobre transición energética. Creemos que en esa articulación entre la demanda por la energía que no nos gusta y la construcción del tipo de energía que sí queremos, es justamente en donde está la respuesta o los caminos donde podemos ir avanzando en esta idea de la transición energética. La sesión de hoy, entonces, como les decía, esta sí, es sobre acceso, y para ello nos va a estar acompañando Rodrigo Durán. Rodrigo es antropólogo, trabaja en la Universidad Nacional de Salta, viene discutiendo y viene trabajando en torno a las energías renovables, que nos parece que hay todo un debate ahí que por ahí no logramos incluir del todo en estas sesiones, pero que también, si Rodrigo tiene algún momento para poder referirse a eso, también es una cuestión para pensar en las fuentes y en la forma de apropiación de esas fuentes, ¿no? ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando la energía renovable se va territorializando, va llegando a los territorios? ¿Qué tipos de uso le da a la gente? ¿Cómo integra esa nueva tecnología en sus formas de vida? Es un elemento para pensar cómo vamos avanzando en el acceso, en la electrificación también de lugares alejados, como ocurre acá en la Argentina. Pero en esta sesión en particular vamos a estar trabajando otra cosa que viene estudiando también Rodrigo, vinculada, que tiene que ver con la pobreza energética, cómo cuantificamos la situación del acceso y cuál es la situación real de las personas que están excluidas o en el borde, ¿no? En el límite del sistema energético. Así que, Rodrigo, te invito, si puedes ahí activar tu cámara. Estás tú en condición de controlador de esta llamada, así que yo no te puedo habilitar. Ahí está, perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Bien, vamos a dar inicio. Entonces, primero voy a empezar a ver si puedo compartir mi pantalla. Ahí está. Bien. Como decía Felipe recién, vamos a estar viendo durante este tiempo, más o menos unos 45 minutos, esta segunda sesión del ciclo La energía hacia la transición, la energía como derecho. En esta sesión, puntualmente, lo que vamos a trabajar tiene que ver con las temáticas de derecho al acceso a la energía y pobreza energética. Para lo cual pensamos abordar tres temas, ¿no? El primero tiene que ver con el acceso a la energía como derecho humano. Son tres discusiones, tres debates actuales. El segundo tiene que ver con el acceso desigual a la energía en Argentina. Y finalmente llegaríamos a plantear la cuestión de la pobreza energética en Argentina. La primera cuestión, particularmente, queremos plantear la relación entre el acceso como derecho humano para ver desde un estudio evolutivo, quizás un pequeño estudio histórico o una introducción histórica de cómo es que se ha ido dando y ha ido evolucionando el concepto de derecho humano y por qué incluiría, sobre todo a partir de mediados del siglo XX en adelante, a la energía como uno de estos derechos humanos, ¿no? Es interesante tenerlo en cuenta porque vamos a ver que las políticas de desarrollo en general están definidas a partir de este marco inclusivo que avalan la acción de los derechos humanos. Es decir, durante el siglo XX, ya lo vamos a ver con más detalle, las políticas de desarrollo están basadas en general al marco
que definen las organizaciones internacionales, como por ejemplo la ONU, que es la organización que fundamenta y que define lo que son o no los derechos humanos durante el siglo XX. Ahora, luego de esto vamos a tratar de plantear algunas notas sobre el marco legislativo a nivel internacional, es decir, vamos a ver en qué lugares del mundo se considera al derecho a la energía como ley, si es que es así o no, para luego plantear la cuestión del acceso desigual a la energía en el marco urbano, rural y en relación a aspectos de pobreza y privación. Finalmente, a partir de eso, vamos a llegar a plantear la cuestión de la pobreza energética, en particular acá en Argentina. Bien. La intención con esto es definir cuál es la relación entre políticas energéticas y políticas de desarrollo social inclusivo. Desde nuestra perspectiva, desde mi perspectiva en particular como investigador, la relación entre desarrollo energético y políticas de desarrollo socio-inclusivo tendrían que estar de la mano, ¿no? Vamos a tratar de pensar también por qué es que, sobre todo en la política energética argentina y mundial, porque no hay muchas variaciones, la relación entre desarrollo social o políticas de inclusión social o políticas definidas para la integración o para el combate, si también se lo quiere plantear así, de la pobreza, no tienen absolutamente nada que ver con las políticas de desarrollo energético, ¿no? Eso, por supuesto, es un problema cuando uno plantea el desarrollo de políticas energéticas para el sector residencial, ¿no? Bueno, más que nada para adelantarle qué es lo que vamos a ver ahora en estos minutos. Vamos a empezar con la primera parte. El concepto de desarrollo humano ha tenido una evolución muy larga. Actualmente es un debate fuerte que se tiene sobre el origen del concepto de desarrollo humano. Generalmente se lo plantea en el siglo XVI, entre el siglo XVI y el siglo XVIII, con los procesos de individuación del hombre, ¿no? La separación entre lo que es verdaderamente humano y lo que pertenece a la naturaleza. Entonces, la idea de lo humano como universal está planteada ahí ya dentro de lo que es la filosofía práctica y positiva del siglo XVI y finales del siglo XVII, ¿no? Recordemos las discusiones de los iluministas, por ejemplo. Sin querer abordar demasiado en el tema, básicamente lo que quiero que quede bien en claro es que ya desde el siglo XVI la idea que se propone como fundante del concepto de derecho humano tiene que ver con la cuestión individual, es decir, la propiedad de lo humano dentro de sí mismo. Ahora, a ver, esto, no sé si, ahí está, bien. En el siglo, o sea, pasamos de la idea de que lo humano es propiamente individualizante, y con ello entendemos que lo individual, lo privado, es lo que permite plantear lo propiamente humano, ¿no? Esto posibilita la relación, más tarde, con la cuestión de la propiedad privada, sobre todo a fines de la Revolución Francesa, ¿no? Es decir, entonces, en un primer momento se define a la revolución, a los derechos individuales del hombre como aquellos propiamente humanos con respecto al acceso a la libertad, ¿no? Es decir, y esta diferencia que se tiene con las formas coercitivas del Estado. Es decir, en un principio los derechos del hombre permiten la defensa de la libertad individual frente a la acción coercitiva del Estado. En un segundo momento, durante el siglo XIX, y sobre todo con los movimientos obreros, el desarrollo de las conquistas sociales del siglo XIX, se propone la ampliación de los derechos a partir de la intervención del Estado para la solución de estos problemas sociales. Ahí el eje cambia totalmente, epistemológicamente ya no pasa a ser el individuo el que funda
la relación entre el hombre y la naturaleza, sino la sociedad, ¿no? Son derechos sociales, es decir, son derechos globales, que apuntan mucho más allá de la propiedad individual, sino que plantean una causa común y que es colectiva. Durante el siglo XX, sobre todo a mediados del siglo XX, estos derechos sociales se ven integrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada en 1948. La ONU nace, como ustedes saben, a partir de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, 1945, y proclama la Declaración Universal en 1948. Esta Declaración Universal permite luego, habilita los pactos internacionales de 1966, en donde se ponen en juego y se definen los derechos sociales, económicos y políticos. Estos derechos, que son también derivados de esta segunda generación de derechos, que sería la del siglo XIX con los movimientos obreros, permite pensar aspectos propios al hombre de una forma integral, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con el medio ambiente, la calidad de vida y otros aspectos demográficos. Entre esos aspectos planteamos nosotros a la energía como un derecho humano. Finalmente, en el año 79, Karel Basak define lo que son las 3 generaciones de derechos humanos, que es una sistematización lógica de esto que ya le vengo explicando. Entonces, básicamente, plantear que se ha pasado desde la conquista individual, de la libertad individual de lo propiamente humano, hacia lo social, que tiene que ver con la habilitación de las conquistas sociales durante el siglo XIX, hacia finalmente ampliar esta definición del derecho humano, incluyendo los aspectos de la naturaleza y que hacen también a la calidad de vida del hombre. Entre esos se integra, por ejemplo, los aspectos que hacen a la vida digna, como el acceso a una vivienda, trabajo, educación y salud. Bien, durante el siglo XX también vamos a tener en cuenta ahora cómo ha sido la relación entre desarrollo y pobreza, es decir, las definiciones de desarrollo y las definiciones de pobreza, y vamos a ver que estas definiciones están vinculadas con también las definiciones de las conquistas de derechos humanos durante el siglo XX. Así, por ejemplo, a principios del siglo XX, vamos a ver que las definiciones de desarrollo y pobreza estaban también basadas en cuestiones particularizantes o individualizantes, ¿no? A principios del siglo, la pobreza estaba comprendida como arraigada en el individuo y identificada netamente en prácticas morales y éticas, ¿no? Así, entonces, si se planteaba, por ejemplo, las políticas de desarrollo, se planteaban políticas puntuales, individualizantes, que buscaban cambiar al individuo, y a partir de la eliminación de ese individuo pobre, se pretendía también la eliminación de la pobreza como tal. Es decir, no se identificaba la relación entre pobreza y aspectos sociales o estructuración de la pobreza, ni tampoco mucho menos de desigualdad, ¿no? Ahora, a mediados del siglo XX, con el discurso de Harry Truman en su asunción a la presidencia, se define lo que es el primer y segundo y tercer mundo, ¿no? Un discurso muy, muy conocido. Y a partir de ahí se definen como se llaman, las prácticas de evolución lineal para el desarrollo, ¿no? Básicamente entendemos que a lo largo de esta descripción que propone Truman, se identifican 3 mundos. Uno va evolucionando a través del primero, el tercero evoluciona hacia el segundo y luego hacia el primero, con un sentido lineal, y la idea entonces tenía que ver con proponer o pretender que la población del tercer mundo llegara hacia el primer mundo a partir de políticas orientadas por justamente los países hegemónicos, ¿no? Entonces, esto, en definitiva, fue discutido sobre todo por los teóricos de la dependencia en 1960, muchos de los cuales han pertenecido a escuelas de economistas latinoamericanos.
básicamente se discutía el rol que se le asigna a estos países para poder llegar desde un tercer mundo a un primero. Y básicamente tienen que ver con su posición de productores de materias primas para poder contribuir hacia el desarrollo de los países del primer mundo. Estas políticas de desarrollo orientado han sido fuertemente criticadas, ya dije, sobre todo por los economistas de la CEPAL, planteando la cuestión extractivista, que todavía continúa siendo así. De hecho, los teóricos del sistema mundo siguen describiendo la situación actualmente, y las descripciones que realizan son muy útiles para describir cómo el extractivismo funciona y continúa operando, inclusive hoy en día. Las políticas focales fueron una respuesta a esas críticas. La definición de política focal tiene que ver más que nada con la definición de una población objetivo para aplicar políticas sociales, de desarrollo o de transformación. Esta población objetivo se define de acuerdo a las características de esa misma población. Ahora, los organismos internacionales, que son los que definen las políticas focales, definen en general modelos de políticas focales para tipos de población de acuerdo a ciertas características, ¿no? Así, entonces, se aplican políticas específicas para poblaciones tipo. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, una población tiene características similares a otra, se va a aplicar la misma política para ambas poblaciones, por más que tengan desarrollos históricos, culturales y económicos totalmente diferentes, ¿no? Ahora, estas políticas focales, que hoy en día se siguen manteniendo, son también, no voy a decir reemplazadas, pero sí puesta en juego en conjunto con otras, que son las políticas de desarrollo humano y sus formas transnacionales, ya a finales del siglo XX. Las políticas de desarrollo humano básicamente lo que plantean es potenciar al individuo en sus características, pero justamente no plantean la potenciación del individuo en las características propias del individuo local, es decir, entendiendo el individuo local como aquel que tiene una concepción propia de su cultura, sino a partir de una idea de hombre basado en el mercado, ¿no? Es esta idea del homo economicus que plantea, por ejemplo, Bourdieu en los trabajos de finales de los 80, 90, es plantear un individuo racional cuya forma de acción se responde y es posible solamente en términos del mercado, ¿no? Esto quiero que lo tengamos en cuenta para luego cuando empecemos a discutir un poco cómo es que se dan las concepciones del acceso a la energía, no nos olvidemos de esto, porque en general el acceso a la energía es entendido en términos de mercado. Y los individuos que forman parte o que pueden acceder a la energía también son definidos en términos del mercado. Es decir, son sujetos racionales, son sujetos que tienen no cualquier racionalidad, sino una racionalidad económica que está fundamentada sobre todo a partir de los criterios de la globalización, que lo obtenemos ya a finales del siglo XX, principios del siglo XXI. Ahora, teniendo en cuenta estas dos cuestiones, es que vamos a empezar a plantear que el reconocimiento de nuevos derechos, y esto es algo que ya lo venimos viendo, el reconocimiento de nuevos derechos implica nuevas formas de desarrollo o nuevas políticas de desarrollo, ¿no? Es un juego doble en el que las formas de integración habilitan nuevas políticas. Y estas políticas responden a modelos, en general. Ahora, si planteamos el acceso a la energía en términos de derecho humano, tendríamos que plantear también cuáles son las características que nos permitirían a pensar a nosotros que el acceso puede ser definido en términos de justicia social, por ejemplo, ¿no? Ahora, vamos a plantear el concepto de desigualdad. El concepto de desigualdad que es un concepto relativo y es utilizado para poner
en evidencia la concentración de un capital en una población. Ahí en esta imagen estamos ilustrando, por ejemplo, la concentración de capital económico, ¿no? Es una imagen clásica. Tenemos por un lado una población privada materialmente y por otro lado, separado por una pared, eh, la opulencia y la ostentación de la riqueza. ¿Sí? En sociología este concepto permite comparar distintas formas de capital. Puede ser capital material, social, cultural, hay distintas formas, ¿no? Podemos plantear de la misma forma, comparar el acceso a la energía a partir de esa desigualdad. Acá en esta foto vamos a ver, esta es Argentina de noche, una foto satelital. Vamos a ver los puntos iluminados, que son los que se ven ahí como manchas blancas. Son los lugares que tienen acceso a electricidad en Argentina. Argentina tiene la característica de ser un país muy extenso geográficamente y tener la población muy concentrada en algunos centros urbanos. Y eso también nos permite plantear que el acceso a la energía es desigual, ya lo vemos clarito en la foto, en términos de lo urbano y lo rural. También es desigual en términos de género. Es diferente, por ejemplo, en el interior de Argentina, en zonas rurales dispersas de Argentina, el rol de la mujer para poder acceder a la energía es clave. Es la mujer la que busca el combustible, que luego sirve para calentar el agua para bañar a los niños o para cocinar también. En la calidad y la seguridad de la energía también hay claras muestras de desigualdad, sobre todo en el marco urbano. Acá tenemos una foto de la conexión eléctrica de la Villa 31. Vamos a ver que es un entramado de cables muy denso, lo que nos habla de la precariedad que hay en esa conexión y la poca seguridad que se tiene, ¿no? Luego también los aspectos de asequibilidad y disponibilidad son desiguales también de acuerdo a la población. Vamos a plantear esto en términos del derecho al acceso, ¿no? En el marco internacional, el derecho al acceso a la energía se discute a partir de la Convención de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es la Convención de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la firma la ONU, la firman los países integrantes de la ONU. Ahí se dispone el reconocimiento del derecho a un estándar de vida adecuado, que incluye aspectos de vivienda y mejoramiento de las condiciones de vida. Así también, aprobado por la ONU, está la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en la que incluye la electricidad como una condición que hace la calidad de vida y por lo tanto un derecho humano. En el año 2012 también la ONU define como parte de los objetivos del milenio el acceso a la energía, a las fuentes asequibles de energía y también económicamente viables, en un marco ecológicamente aceptable y socialmente aceptable también. En Argentina actualmente existe un proyecto de ley que está presentado en cámaras de diputados para declarar como derecho humano el acceso a los servicios públicos de agua potable, de gas y de energía eléctrica. Ahora, resulta importante plantear la percepción que se tiene sobre el acceso a la energía desde un marco epistemológico para también tener en cuenta y poder analizar las políticas que sostienen, ¿no? Que se sostienen a partir de esa percepción. Entonces, resulta, me parece necesario reflexionar sobre estos posicionamientos, ya que este análisis nos va a permitir plantear modificaciones y cambios en las políticas y también exponer sus limitaciones. Para lo cual a mí me gustaría disponer un breve tiempo para escuchar las palabras de José Anguren, que fue ministro de Energía durante el gobierno de Macri acá en Argentina, para presentar qué percepción del acceso a la energía está por detrás de estas políticas energéticas. Si me permiten entonces vamos a reproducir.
mentime que me gusta, ¿no? Es decir, hemos vivido con una irrealidad de que mentime que me gusta, ¿no? Es decir, hemos vivido con una irrealidad de que el servicio energético es gratuito. De hecho, hay un candidato que ayer, o potencial candidato a presidente o a vicepresidente, que dijo que la energía es un derecho humano. Bueno, algunos pueden estar de acuerdo con esa idea. ¿Cuál es otros, tu perspectiva? Que la energía es un bien escaso, primero, y tenemos que reconocerlo. Y si, además de que es un bien escaso, que hay formas de energía que traen efectos externos, como por ejemplo un impacto ambiental más importante si se la usa en demasía, y por lo tanto tenemos que ir modificando nuestros patrones de consumo de energía. El mejor de todos ellos es ser eficientes y ahorrar energía cuando no lo necesitamos. Cuando llegamos a un nivel de confort, por eso se hicieron campañas para poner el aire acondicionado a 24 grados, etcétera, tenemos que estar cuidando un bien que es escaso, y como todo bien escaso, es costoso. Por lo tanto, para mí, la energía hay que pagar lo que cuesta. Ahora, es un bien escaso, pero sigue siendo un derecho humano. No, bueno, derecho humano, es decir, ¿cómo hacemos para generar energía para todos y para todas sin invertir? ¿Quién es el que va a invertir para satisfacer ese supuesto derecho humano? ¿Las empresas? Yo no he visto que ninguna empresa actúe por beneficencia. Los estados, bueno, los estados tienen que tener ingresos, y esos ingresos son los impuestos que la población paga para también proveer un servicio. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con que es un derecho humano. En algunos casos es un servicio público, cierta parte del sistema energético, como el transporte y la distribución, pero en todos los países del mundo, al menos en los que han progresado, se ha pagado por la energía lo que la energía vale. Pero no es un derecho humano, un derecho social que el Estado debe garantizar, proveer. El Estado debe propender a generar las condiciones para que la población pueda acceder a un servicio energético. Y no es simplemente darle dinero, que cada vez vale menos, para que satisfaga su necesidad. Bien. Fly hundreds of ships. Bueno, entonces, a ver, el planteo del exministro, ¿no? Primero, me resulta claro plantear dos cuestiones. La primera, que tiene que ver con la energía definida a partir de la centralidad del mercado, ¿no? El acceso a la energía está definido a partir del mercado. Entonces, tenemos que tener en cuenta también que en Argentina los actores privados que forman parte de las cadenas de producción y distribución de la energía tienen la capacidad de integrar distintos segmentos de esta cadena, y por lo tanto pueden fijar precios y definir qué se hace con los recursos estratégicos del país, ¿no? Hablamos de la energía, es un recurso estratégico. Y en este sentido, los actores privados pueden manejar la política energética tranquilamente, ¿no? Es decir, ellos pueden definir cuál es la agenda de la política energética. Ahora, así la soberanía energética es totalmente inviable, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de Aranguren, es decir, teniendo en cuenta que Aranguren ha trabajado como CEO de Shell, es decir, parte de esta percepción de la energía vinculada al mercado, tenemos que tener en cuenta qué idea tiene, ¿no? Previamente. Si la energía es un bien escaso, que tiene un alto costo en el mercado, esto por un lado, y por otro lado la definición del derecho humano con la gratuidad, ¿no? Hay una identificación de que si es un derecho humano tiene que ser gratuito. Esto está en discusión, ¿no? Hay posturas que habilitan la idea de que tendría que ser gratuita y hay otras que no. No obstante, para Aranguren, la cuestión de que sea un derecho humano implica la gratuidad. Entonces, teniendo en cuenta la primera cuestión, esta de que la energía es un bien escaso, el posicionamiento no nos permite pensar al hombre por fuera del mercado, ¿no? Entonces, por lo tanto, quienes acceden a la energía tienen que estar dentro del mercado. Esto también nos puede permitir plantear cómo es que ha sido la definición de políticas públicas para el sector residencial, como por ejemplo la cuestión del subsidio al consumo, ¿no?
Ya lo vamos a analizar enseguida con un poco más de detalle, pero vamos a ver que si el hombre no está por dentro del mercado, no podría, por ejemplo, acceder a un subsidio como la tarifa social, ¿sí? Las políticas de subsidio al consumo en Argentina habían sido fundamentadas a partir de un subsidio universal, es decir, un pago universal a todos quienes consumen energía en el país. Y esto fue modificado luego de la administración de Aranguren. Durante la administración de Aranguren eso se cambió, se redujo el subsidio universal, pasando a ser un subsidio individualizante, una política focal, como la tarifa social. La tarifa social fue un instrumento que utilizó, actualmente sigue funcionando, es un instrumento que utiliza el Estado para subsidiar los consumos a partir de algunos criterios. Estos criterios tienen que ver con, por un lado, el cumplimiento de condiciones que definen a un hogar con el mérito suficiente para poder tener ese subsidio. ¿Cómo se define ese mérito? Bueno, uno pensaría, ¿no? Si planteamos una política focal de desarrollo, se pensaría que tendría que estar afectando o enfocada directamente sobre los hogares más privados, ¿no? Los hogares que tienen necesidades básicas insatisfechas o que no acceden a otros derechos como el de la energía. Pero bueno, en el caso de Argentina no fue así. Se definió una tarifa social para la cual, para lograr el acceso, la persona tendría que estar registrada previamente como contribuyente, ¿no? Entonces, la persona tiene que estar dentro del mercado para poder acceder a la tarifa social. Junto con este requisito se definieron otros, como por ejemplo los ingresos. Estos otros requisitos mostraban, o pretendían mostrar, que esa población tenía dificultades económicas o tenía dificultades sociales de algún tipo. Ahora, cuando planteamos la definición de la tarifa social, vamos a ver que en definitiva, las personas que no tienen, por ejemplo, la titularidad del servicio, o las personas que no tienen un ingreso reconocido a partir del Estado, ya sea mediante un monotributo o a partir de un salario pagado por un empleador, la persona no podría acceder. Entonces la política focal, en definitiva, excluye a la misma población sobre la cual debería hacer foco, ¿no? Pero bueno, como ya vimos con el discurso de Aranguren, lo que está por fuera del mercado energético no existe, inclusive estas personas. Bien, el acceso a la energía en Argentina. Vamos a ver que el acceso es desigual, y algo que ya veníamos revisando, pero también vamos a plantear una forma de acercamiento a ese acceso desigual de la energía a partir del concepto de privación. El concepto de privación relativa. Acá lo que van a ver ustedes es un mapa de Argentina a nivel de radio censal, en el que se señalan lugares que son más o menos privados. El concepto de privación tiene que ver con dos aspectos. Por un lado, la cuestión del acceso material, y por otro lado, la cuestión del acceso social. La definición material tiene que ver con acceso a derechos tales como trabajo, salud y educación. La cuestión de privación social tiene que ver con la participación ciudadana que se tiene en un espacio, ¿no? Ambos aspectos integrados definen lo que es el estado de privación de un lugar. Acá este mapa nos muestra a nivel de radio censal, es decir, el máximo nivel que se puede permitir para Argentina, cuál es el nivel de acceso que se tiene, el nivel de privación. A ver, hay una pregunta, acá me está llegando, dice, ¿qué piensa de los subsidios al gas en la política del gobierno de Néstor Kirchner, cuando se supone que se hizo para reactivar la economía luego de la crisis del 2001? Bien, si les parece, vamos a tener
luego de esta segunda parte, esto es algo que se me pasó de avisarles, luego de esta segunda parte, recordemos son 3 partes la ponencia de hoy, vamos a abrir un espacio para preguntas. Yo les recomiendo que anoten, por supuesto vamos a dar cuenta, vamos a contestar esta pregunta, a discutir, charlar un poco entre todos, opinar también sobre estos temas que estamos viendo, ¿no? Entonces, primero plantear, retomando esto del acceso a la energía en Argentina en términos de privación, pobreza, y lo cual nos permitiría también acercar a la idea de que la energía es un derecho humano. Vamos a ver, les decía en este mapa, el estado de privación relativo que hay a nivel de radio censal. Quiero que lo tengamos en cuenta porque vamos a ver grandes diferencias, y esto ya ha sido estudiado, con respecto al acceso a la energía, ¿no? Acá en este recuadro van a ver para el espacio rural y para el espacio urbano, el espacio rural agrupado disperso, el acceso a gas, el acceso a electricidad, sea por red o no. Y van a haber grandes asimetrías. Por un lado, el acceso al gas en el espacio urbano es mucho mayor que en el rural disperso. Tenemos la población sin gas para Argentina, en el espacio urbano responde al 1,3%, y para el rural en el 30,7%. Estas grandes asimetrías también se ven, por ejemplo, con la cuestión del acceso a electricidad por red y de otras formas, ¿no? ¿Por qué es importante que tengamos en cuenta esto? Porque vamos a ver que tanto estos mapas de desigualdad y de acceso a la energía corresponden también con los mapas de pobreza y privación relativa. Estas formas son equivalentes, es decir, en los espacios en donde hay un mal acceso a la energía, también tenemos bajos valores en indicadores de acceso a otros derechos básicos, ¿no? Este es un argumento fuerte que nos permite plantear que el acceso a la energía también corresponde a otros derechos básicos, y que el acceso a la energía también permite el desarrollo de esos espacios, aunque no lo garantiza. ¿En qué sentido decimos que no lo garantiza? Bien, las políticas de electrificación, por ejemplo, ¿no? Las políticas de electrificación tenidas en cuenta como algo particular y en sí mismo no habilita el desarrollo de otros aspectos, como por ejemplo el de participación ciudadana, u otros aspectos como por ejemplo el de trabajo, no necesariamente. Ahora, sin la cuestión energética, sin el acceso a la energía, es muy difícil plantear el desarrollo de, por ejemplo, aspectos de educación, salud y los aspectos integrales de trabajo también. Es decir, uno, de forma aislada, no garantiza el desarrollo, y por lo tanto tendríamos que tener en cuenta estos aspectos de forma integral, ¿no? Entonces, el concepto de desigualdad nos permite pensar, como un eje transversal, cuál es el nivel que tiene la población de acceso a ciertos derechos básicos, ¿no? Y a partir de ese eje podemos plantear también cómo es que vamos a desarrollar mejores formas para lograr, podemos plantear el desarrollo local, pero no en términos de políticas focales, ni tampoco en términos de este individuo racional, económicamente racional, que plantean las políticas transnacionales, ¿sí? Sino el desarrollo integral de una persona en el marco de su cultura y en el marco de su buen vivir. Esto que van a ver acá es otro mapa que conjuga los aspectos de acceso a la energía, el costo de la energía y el acceso a otros derechos básicos como trabajo, salud y educación. A partir de esas dimensiones, este es uno de los resultados de un trabajo que publiqué. A partir de esas dimensiones se hace un agrupamiento de casos de acuerdo a los valores de esa variable, y se puede observar cuáles son los niveles de asimetría que hay en la población en términos de esas variables, ¿no? En general vamos a ver acá, y esto también nos permite visualizar muy bien las diferencias que hay
entre el espacio urbano y rural, y también dentro del espacio urbano, las diferencias que hay con respecto a los niveles socioeconómico medio y medio alto, y con respecto a los otros de niveles medio o medio bajo. Vamos a ver acá en rojo lo que corresponde a las zonas rurales, y en este cuadro se puede identificar qué características tienen las zonas rurales, estas características poblacionales. Por ejemplo, en las zonas rurales se tiene como un ingreso máximo familiar 12.000 pesos, un 30% de NBI, fuertes índices de hacinamiento, un buen recurso solar, primario completo, un 76%, 43% no tiene heladera, 32% sin celular, y la mayor parte no tiene acceso a electricidad. Esta caracterización, desde el espacio rural al urbano mixto, al urbano periférico, la clase media, la clase y la media alta, nos permite pensar a nosotros formas de estudiar esa asimetría, de estudiar la desigualdad, para plantear también otras formas de desarrollo de políticas que contemplen estas cuestiones locales, ¿no? No quiero detenerme mucho en esto, pero sí, nada más quiero mostrar estos resultados para que se tenga en cuenta que además de las cuestiones de acceso a derechos básicos que integran la segunda generación de derechos humanos, como son los derechos sociales, que tienen que ver con la cuestión de acceso al trabajo, a la educación, a la salud, y además de la cuestión de energética, también podemos plantear un marco de desarrollo energético cercano a la utilización de energías renovables. Este nuevo paradigma nos permitiría también plantear formas de desarrollo local que apunten hacia la soberanía energética. Es decir, a partir de los recursos renovables que se tienen localmente, poder generar energía localmente y distribuirla localmente para así poder acceder a otros derechos básicos como son salud y educación, ¿no? Que ya vimos están íntimamente relacionados. Por eso es que en este mapa se integran estas variables que ya comenté junto con el recurso solar. En este último mapa que van a ver, este es otro resultado de una investigación que realicé, en la cual se conjugan el recurso solar, el acceso a derechos básicos y el costo y el no acceso a los energéticos residenciales. Entonces, este mapa lo que nos permite ver es en qué lugares hay un buen recurso solar, por ejemplo, puede ser también un recurso eólico, puede ser recurso biomasa, pueden haber distintos recursos renovables, en este caso corresponde al recurso solar. En qué lugares hay un buen recurso solar y hay falta de acceso o alto costo o falta de acceso a otros derechos básicos como salud o educación, ¿sí? Entonces, alternativas como esta que les estoy presentando nos permiten plantear el problema desde una óptica un poco diferente, ¿no? Y nos permite también plantear la definición de políticas públicas de desarrollo a partir de cuestiones que están íntimamente vinculadas al acceso a derechos básicos de esa población. Es decir, plantear políticas de desarrollo energético a partir de los aspectos poblacionales. Entonces, bueno, estamos llegando ya a la final de la segunda parte. Antes de pasar a la tercera parte, les decía, vamos a dejar un espacio para responder preguntas. Así que ahora lo que vamos a hacer es dejar de compartir pantalla, ¿sí? Sí, bueno, gracias Rodrigo. La idea era hacer una pequeña interrupción en esta parte de manera de dejar la discusión sobre pobreza energética al cierre y también de permitir y de habilitar algunas preguntas y comentarios, ¿no? Un primer punto que nos parecía importante de poder reforzar es qué claro y qué directo es escuchar a una persona como Aranguren, por ejemplo, ¿no? Aranguren fue el CEO, Juan José Aranguren fue el CEO de Shell, trabajó muchísimos años dentro de esa empresa, fue el primer ministro de Energía de Macri,
y era una persona que, a pesar del fuerte coacheo que tenía, también terminaba mostrando muy claramente una visión de clase respecto de cómo se tiene que administrar la situación energética. También lo hizo Macri. Macri salió alguna vez a hablar de que el problema energético era que nosotros andábamos en pata y remera en la casa. Siempre apuntando a esta situación del consumo individual, ¿no? También lo hacía Aranguren, cuando pensaba en términos de ahorro energético, ¿cierto? Nunca te va a mencionar una industria o el sector transporte, sino que se va a referir justamente a la situación individual. ¿Y qué hay detrás también de este discurso, ¿no? En la política energética de Aranguren, por ejemplo, cuando se planteaban Vaca Muerta, lo que buscaban era abrir completamente el sector, cuando empezaron, ¿no? Esto, cuando hablaban de lluvia de inversiones, de brotes verdes, ¿no? Parece un siglo atrás, pero fue hace 5 años. Y lo que proponían era hacer entrar una serie de jugadores en Vaca Muerta, liberalizar los precios, el tarifazo, y de esa manera, y esto lo dijo Aranguren, me acuerdo de una conferencia de prensa, cuando anunció que iba a haber un sendero de aumento de precios, a nosotros nos iban aumentando los precios cada 6 meses, y él decía que esto iba a permitir el ingreso de una cantidad de jugadores, de empresas tal, que naturalmente iban a terminar bajando los precios. Eso es una ideología neoliberal pura y dura, que lamentablemente para ellos, para ella, nosotros lo venimos diciendo hace muchísimo tiempo, pero no se cumple, no se constata. Y lo que sí se constató fue un aumento radical de la pobreza energética, como lo va a comentar en esta parte que viene Rodrigo. Pero nos parece muy importante marcar esta situación de cómo este sector político que gobernó la Argentina, que gobierna diversos países en América Latina, en el mundo, entiende esta concepción de la energía como un commodity, como un bien transable, como una mercancía. Eso históricamente ha sido contrapuesto con otra idea que es la energía como un bien estratégico, que también encuentra sus límites. Y además, muchas veces cuando la energía ha sido tratada como un commodity, no ha dejado de ser un recurso estratégico, ¿no? La privatización de YPF, por ejemplo, la liberalización del sector, le permitió traccionar una cantidad de cosas al Estado neoliberal argentino en los 90 a partir de un ingreso enorme de divisas. Entonces, también ahí hay una falsa contradicción en un punto, entre incluso dos modelos de desarrollismo, ¿no? Que también está desde el sector neoliberal. Y ahí es donde viene a aparecer esta idea de los derechos humanos, que un poco supera este debate o sale por arriba de esta discusión. Los derechos humanos también entendidos de manera colectiva, ¿no? Cuando se empieza a pensar en que en realidad mis derechos no terminan donde empiezan los derechos del vecino, sino que mis derechos, los del vecino, de la vecina, en realidad encastran y se demandan colectivamente. Y por eso existen en tanto derechos, porque son derechos que son parte de una comunidad. Y son derechos, por supuesto, también se estaba discutiendo en YouTube, que no son derechos solamente de los hombres, sino de los hombres, de las mujeres, de las identidades no binarias, ¿cierto? Un derecho a la energía pensado como el conjunto de las personas. Habían unas preguntas, Rodrigo, te voy a volver ahí a poner como host para que abras la cámara. Habían 3 preguntas por lo menos dando vueltas, después vamos a retomar otras. Vos ya habías leído la de los subsidios del gas. Teníamos otra, dame un segundo que la estoy buscando por acá, en torno a la situación de renovables territorialmente pensada en Salta. ¿Cuál es el avance de energías renovables en tu provincia? Si querés pensarlo en términos más regionales también, porque por ejemplo ahí en el mapa también tenías a Jujuy incluido, entonces está bueno pensar entonces en ese sentido cómo ha ido avanzando y de qué manera eso sirve para mejorar el acceso y avanzar hacia la soberanía, que es una cuestión que vos mencionaste. Y tengo una tercera pregunta, después vamos a tener otro momento para integrar preguntas nuevas, que dice, dame un segundo que la perdí, acá está. Pregunta Guadalupe sobre un proyecto de ley del que vos hablaste para considerar el derecho a la energía junto con otros como el derecho al agua. ¿Cuál es? ¿Quién lo presentó y si tiene estado parlamentario? Entonces te proponemos, ¿cierto?, que tomes estas 3 preguntas, hagas la tercera parte y volvemos a hacer una nueva ronda de preguntas después. Perfecto. Bueno, si me permitís, Felipe,
leerme de nuevo la primera porque la verdad es que no me acuerdo muy bien. Vamos por partes, vamos con la primera. Te la estoy buscando. Vos si querés contestar Sí. las otras dos y yo te recuerdo la de... Mira, aquí la encontré, discúlpame. Empiezo con la última, la cuestión parlamentaria. Sí fue hace poco, creo que no tiene ni un mes que se lo presentó en la Cámara de Diputados. ¿Quiénes lo presentan? Creo que son 4 diputados de distintos partidos. Creo que, no estoy muy seguro porque la verdad lo vi hace ¿cuánto? 2, 3 semanas atrás, y lo que me fijé fue básicamente cuáles son los argumentos que utilizan para la propuesta de esta propuesta de ley, ¿no? Del reconocimiento a la energía como un derecho humano y a otros servicios públicos. Y justamente me detuve a verlo, a leerlo, a plantearlo, porque en esa declaración no definen la gratuidad de la energía como derecho humano. Es decir, toman posición diciendo que la energía es un derecho humano, pero también al mismo tiempo toman posición diciendo que su acceso no implica la gratuidad, habilitando al mercado a actuar como intermediario en la producción energética. Corresponde, digamos, a esta percepción de la energía basada en el mercado, ¿no? Creo que ahí, en respuestas, me parece que hay un link, si no me equivoco, fíjense, Gonzalo José Durán para todos los panelistas. Este es el link de presentación del proyecto en diputados. Lo puedes ver ahí, ¿sí? No sé si queda respuesta a esa pregunta. Podríamos ver otra pregunta, Felipe. La pregunta que no recordábamos era, ¿qué piensas sobre los subsidios al gas en las políticas del gobierno de Kirchner cuando se supone que se hizo para reactivar la economía luego de la crisis del 2001? Sí, las políticas de subsidios de gas y electricidad tienen que ver directamente con por un lado, hay que tener en cuenta esto, la especificación de los costos de la energía que se tuvieron como parte de la ley de emergencia energética que se aprobó en el 2002, si mal no recuerdo, principios del 2002, ¿no? Al especificar los costos de la energía, por un lado, y por otro lado, al fijar los costos del gas, se produjo un- una fuerte, para decirlo bien, una fuerte subsidiarización de los gastos por parte de la población en general. Ahora, energéticamente, con respecto a las políticas energéticas, esta forma fue fuertemente criticada, ¿no? Sobre todo por el manejo posterior que se hizo, no me refiero al año 2002, sino al 2006, 2007, cuando se mantuvo a ver, que tengo un problema acá con la compu, a ver, ahí está. Sí, decía, cuando se mantuvo el subsidio, este fuerte subsidio al consumo de energía en forma de gas y electricidad, y se extendió el consumo, y por lo tanto, bueno, el Estado terminó pagando, si mal no recuerdo, 2012-2013, un 4% del PBI al consumo de la energía. Ahora, hay una posición política que se tiene al definir esto, ¿no? La pregunta tiene que ver con una opinión personal. ¿Qué pienso yo acerca del subsidio universal al consumo de energía residencial? Yo estoy de acuerdo con el subsidio universal al consumo de energía residencial. No obstante, no me parece la política más adecuada. Me parece que hay políticas me parece que se podría mejorar esta forma de subsidio universal, integrando, por ejemplo, niveles de consumo, integrando también formas de producción de energía, porque es cierto también que actualmente, con la percepción, bajo el paradigma actual, la energía es un bien escaso, como dice Aranguren, bajo el paradigma actual situado en el mercado, y que por lo tanto tiene un costo alto, ¿no? De nuevo lo repito, bajo el paradigma actual. Pero si pensamos en otro paradigma, ¿no? Si tratamos de dar un poco una vuelta al problema,
y planteamos que la energía puede ser producida por quienes la consumen, ¿no? Y que inclusive podría no haber un mercado intermediario, sino el Estado, que podría legislar cómo es que se hace esa producción y esa distribución de energía. Y ojo, ¿no? Porque no estoy soñando. Nosotros, por ejemplo, en Santa Fe, en Armstrong, que es una cooperativa eléctrica, una pequeña cooperativa eléctrica de un pueblo pequeño, tiene creo que 5.000 habitantes. Esa cooperativa actualmente está generando la energía que consume y vendiendo al mercado, ¿no? No es un sueño utópico, quiero decir. Es una alternativa real. Podemos plantear una alternativa real de producción de energía eléctrica y de microdistribución, ¿no? Que esto, ojo, también no es tenido en cuenta en los discursos de los tecnócratas como Aranguren, por ejemplo, porque bueno, también en mi opinión personal, me parece que bajo el paradigma sobre el cual ellos enuncian, no es que sea inviable, sino que no es conveniente. Si te parece, Felipe, pasamos a otra pregunta. La última que quedaba era en torno, hay varias más dando vuelta, las vamos a tratar de agrupar y resolver, y las que queden pendientes vamos a ver cómo hacemos, ¿no? Pero, no, quedaba una sobre la situación de la territorialización de energías renovables en Salta, y de qué manera eso asegura mejor acceso y conduce, como vos decías, es clave pregunta, ¿no? Lo que vos decías de que finalmente acerca hacia la soberanía energética. Y te pido también que después vamos retomando la otra temática porque nos quedan 25 minutos de la sesión. Bien. Acá en Salta, sobre todo por el buen recurso solar que se tiene, se han definido algunos proyectos, ¿no? Como por ejemplo el proyecto PERMER, que es un proyecto definido por Banco Mundial, es decir, es un fondo que puso a disposición Banco Mundial con concurso Argentina, y se definió la acción de PERMER. PERMER ha sido fuertemente criticado, sobre todo por los resultados que se tuvieron. Al ser también una política focal, se definió la misma política del Banco Mundial para todos los países indistintamente, también se la aplicó acá en Argentina, en el norte, y dio buenos resultados en términos de la electrificación para escuelas, pero también es relativo, porque, ¿en qué sentido digo relativo? Por un lado, el hecho de que la provisión de energía no hubo una buena capacitación por parte de quienes aplicaron el proyecto, que es la empresa eléctrica local, hacia quienes recibieron, ¿no? Estas políticas, y no fue bien utilizado en cuanto a su tecnología. Es decir, se planteaba, por ejemplo, una capacidad muy inferior para una carga mucho mayor, lo cual terminó arruinando los equipos. Eso por un lado. Y por otro lado, tampoco se definieron muy bien las cargas. Había, por ejemplo, cargas para viviendas que eran mucho mayores a las que definió como para poder proveer únicamente uno o dos foquitos de luz, eh, o una conexión de teléfono celular, que hace la diferencia, pero es muy relativo, porque planteado de otra forma, el programa PERMER podría haber, por ejemplo, provisto de energía a heladeras en centros de salud, y lo cual hubiera sido muy bueno para por ejemplo, llevar vacunas y proveer de medicamentos que necesitan de cadena de frío a lugares que están totalmente aislados, como en la Puna salteña, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, la cuestión también, por el buen recurso energético que se tiene, están habiendo iniciativas de privados en los últimos años, como el Parque Cauchari en Jujuy, o acá también en Cafayate, en Salta, que avalan la fuerte inversión por parte de privados, eh, grupos, grupos canadienses, chinos y estadounidenses, que bueno, invierten, ponen en función el parque energético,
pero a mi forma de ver continúa siendo una forma extractivista, ¿no? Nada más de otra manera. Ahora, se necesita tener no solo un buen recurso, sino una buena política de desarrollo de ese recurso que integre la cuestión legal, ¿no? Y que sea capaz de legislar también. Y eso también lo vemos, se repite, y esto es lo triste, se repite el paradigma que se ha visto con otras formas de energía en Argentina, ¿no? Con los hidrocarburos, por ejemplo. Y esto es algo que tendríamos que estar luchando todos para evitar, me parece. Vamos entonces a otra pregunta, ¿puede ser, Felipe? Rodrigo, si te parece, retomemos la parte de pobreza energética y ahí hacemos una última ronda de preguntas después. Bárbaro. Puedes compartir pantalla si querés. Bien. Ahí está. Bueno, vamos entonces con la última sección que corresponde a pobreza energética. Recordemos entonces, la sección 1 y 2 tenía como fundamento plantear la cuestión del desarrollo energético en función de los aspectos económicos, sociales y culturales de la población, ¿no? El concepto de pobreza energética quizá sea el más cercano a este planteamiento. Es un concepto que nos permite a nosotros pensar el acceso en cuanto a, a su calidad, en cuanto a su costo, a su disponibilidad, en cuanto a los aspectos también de la población, para la definición de políticas diferentes, ¿no? Que tengan en cuenta esto. Entonces, hay distintas formas de definir el concepto de pobreza energética. Por un lado, hay definiciones que hacen énfasis en el costo y la disponibilidad de los energéticos, y por otro lado, hay definiciones que plantean un estándar energético mínimo para lograr ese confort. Este estándar puede ser definido a partir de una relación de ingresos y gastos, o mediante la determinación de aspectos térmicos, ambientales y sociales, ¿no? Por ejemplo, definir cuál es un estándar de confort para una zona, y a partir de ahí el costo que implicaría para una familia tipo acceder a ese confort. Se podría plantear esa como una forma de definir a la pobreza energética. Las definiciones son varias, aunque en términos generales, las formas de estimación corresponden a tres tipos generales, ¿no? Estas formas de estimación son formas que se utilizan actualmente como métricas nacionales en otros países. Tenemos, no voy a detallar demasiado porque es demasiada información en este pequeño cuadro. Esta información igual está disponible para ustedes, pueden descargar el PowerPoint y leerla con más detenimiento, pero sí quiero explicarles estos tres grupos de indicadores de pobreza energética. El primero tiene que ver con una relación entre costos destinados al acceso a la energía, y define básicamente cuál es el ingreso que tiene una familia y cuánto de ese ingreso destina al pago de la energía, sea en forma de electricidad o en forma de gas, ¿no? A partir de ahí se hace una relación. Esa relación tiene que ver con lo que consume la población en general, comparando con lo que consume un hogar en particular. Si consume, por ejemplo, más de un tanto por ciento, que tiene que ver con la definición del general, entonces esa población, ese hogar, pasaría a estar en situación de pobreza energética. Por otro lado, hay estándares mínimos, un estándar de ingreso básico mínimo, que también permite definir al hogar como en situación de pobreza energética. Por ejemplo, si el hogar, luego de haber descontado el costo de la canasta básica, no tiene los ingresos suficientes como para poder pagar el servicio de energía eléctrica, ¿no? o de gas también. Hay otra forma que tiene que ver con el consenso, ¿sí? Que se define bajo consenso, así se dice. Por ejemplo, si un hogar es térmicamente ineficiente, entonces
esa familia que vive dentro de esa vivienda térmicamente ineficiente pasaría a estar en situación de pobreza energética. O si tiene atrasos graves en el pago de los servicios, o si la misma familia se autopercibe en una situación de pobreza energética a partir de sentir que sufre frío, de sentir que le falta para consumir energía, o que no puede consumir, o que se limita en el consumo por el costo mismo que está asociado al servicio. Entonces son tres formas generales, repito. La primera tiene que ver con la línea de costo destinada al acceso a la energía, la segunda con una definición de estándares mínimos, y la tercera con la definición de consenso, ¿no? Basadas en el consenso. En Argentina, a partir de la relación entre costos, gastos e ingresos, es posible definir una de estas tres formas, que es la primera, ¿no? Es decir, teniendo en cuenta los datos públicos que tenemos acá en Argentina, la definición que podríamos tener en cuenta para definir pobreza energética para todo el país está más cercana a la primera, una relación entre costos e ingresos familiares. A partir de esto es que, bueno, esta es una de mis publicaciones, podemos comprender, podemos ver, revisar cuál es el estado de pobreza energética que tiene nuestro país y en general los aglomerados urbanos en particular. También en parte como resultado de esa fuerte desigualdad que hay entre el espacio urbano y el rural, en Argentina los datos urbanos son mucho más completos que los datos para el espacio rural. Por eso es que este indicador está fundamentado directamente sobre el espacio urbano. ¿Qué fuentes usa como fuente de datos? Por un lado, la encuesta permanente de hogares, por cada trimestre, por eso pueden ver la evolución en términos de trimestre, en este cuadro, por ejemplo. Por otro lado, empleamos los datos de Anargas, de Camesa, son todas fuentes públicas que pueden ser consultadas, ¿no? Y también los datos de facturación de cada una de las empresas que provee el servicio eléctrico y de gas para el país, de acuerdo al lugar en donde está situado el aglomerado urbano. Habiendo hablado ya sobre las definiciones, podríamos ver cuáles son los resultados de la evolución del indicador de pobreza energética para Argentina. Acá en este cuadro, ven desde el año 2016 al 2018 por trimestre, cuál es el porcentaje de hogares que están en situación de pobreza energética. Van a ver que el cambio es grande, ¿no?, entre los trimestres. El cuarto trimestre tiene mínimos, y sobre todo en el tercer trimestre, y el segundo trimestre muestra los máximos. Esto corresponde a una cuestión climática, que bueno, en el cuarto y en el primer trimestre estamos en verano, y en el segundo y tercer trimestre estamos en invierno. Se consume más energía en invierno que en verano. Por lo tanto, el costo también sube, ¿no? Desde entonces el segundo trimestre del 2016, que es el primer dato disponible que tenemos, porque bueno, hubo un apagón estadístico luego de que Macri es elegido como presidente, hubo un apagón estadístico que duró hasta el segundo trimestre del año 2016, ¿no? Bien, con un 15% empezamos el año 2016, y terminamos el 2018 en el tercer trimestre más o menos con un 30% o un 25% en el cuarto trimestre. Es decir, que estamos hablando, estos son los datos del año 2018, el 2019 probablemente sea un poco más grave la situación por el hecho de que hubo una pérdida más grande del poder adquisitivo del salario, y porque también, sobre todo a principios del 2019, continuaron los aumentos de las tarifas energéticas, ¿no? Podemos ver entonces que hay hasta un 30% de hogares que están bajo la línea de pobreza energética. ¿Qué implica eso? Que estos hogares disponen de una cantidad de su ingreso mayor a la que deberían disponer, teniendo en cuenta el total de hogares, o los gastos del total de hogares para el país, ¿sí? Es decir, están gastando demasiado en energía, le está costando mucho.
y le está costando mucho en relación a sus ingresos. Es decir, también que, por un lado, al mismo tiempo que, porque esto también lo sabemos, al mismo tiempo que subieron los costos de la energía en Argentina, hubo una disminución del salario real, ¿no? Esto se ve claramente identificado en este gráfico. Este otro gráfico, vamos a ver por decil de ingresos, cuál es la participación que tienen los hogares de pobreza energética. Así, por ejemplo, en el primer decil de ingresos, los deciles es una forma de distribución normal que se tiene para dividir una variable que es continua. Vamos a decir, por ejemplo, que el primer decil es la décima del total de la población, la décima parte de esa población que menos ingresos tiene, ¿no? Y el décimo decil sería la décima parte de esa población con los mayores ingresos. Vamos a ver que el primer decil de la población argentina está en todo el periodo prácticamente bajo la línea de pobreza energética, llegando hasta el tercer decil. ¿Esto qué implica? Que el indicador está bien aspectado, por un lado, porque está midiendo a la población que está dentro de los 3 primeros deciles, es decir, que es la población que menos ingresos tiene, ¿no? Y por otro lado vamos a ver que la población del tercer decil aumenta muchísimo en su participación. Empieza, creo que en un 5% aquí, en el primer periodo, y termina en un 70% más o menos en el último periodo. Es decir, que casi el total del primer decil, casi el total del segundo, y el 70% del tercero, está bajo la línea de pobreza energética en ese periodo. Y van a ver también que aumenta la participación del cuarto decil, ¿no? Llegando a ser en el tercer trimestre en un 50% y casi un 12% en el cuarto trimestre del año 2018. ¿Esto qué implica? Que cada vez los que tienen mayores ingresos también están bajo la línea de pobreza energética, es decir, se va incorporando población con mejores ingresos a la situación de pobreza energética. ¿Sí? Esto lo podemos plantear también como una forma de, de movimiento descendente desde los mayores ingresos hacia los menores ingresos, ¿no? Van a ver, queda clarito, en el cuarto trimestre del 2016 hay participación del primer y segundo decil, y en el cuarto trimestre del 2018 hay participación de los 4 primeros deciles. Ahora, estos otros gráficos nos muestran el porcentaje de hogares en situación de pobreza que son alcanzados por la tarifa social. Eso es algo que también es otro resultado de un trabajo que realicé, que es ver cuán efectiva ha sido la tarifa social para alcanzar a la población sobre la cual debería hacer foco, que es la población que está en situación de pobreza energética, ¿no? Acá van a ver que tiene unas franjas de máximos y mínimos, ¿sí? Y en el medio, esta franja, esta línea naranja, mide justamente la media entre el máximo y el mínimo, ¿no? Es decir que tenemos un valor máximo y un valor mínimo, y entre medio se sitúa el valor real, ¿sí? Vamos a ver que para todo el periodo, que va del 16 al 18, la tarifa energética alcanzó cuando mucho a un 60%, ¿no? Como máximo en el cuarto trimestre del 2016, 65% más o menos de los hogares, y en el 2018 más o menos a un 57%, ¿no? Como máximo y como mínimo a un 40%, 30%, dependiendo del periodo, ¿no? Es decir que la tarifa social no alcanzó en ningún momento al 100% de los hogares que están en situación de pobreza energética, ¿no? Que siendo como máximo ha llegado al 60%, 65% de estos hogares. Y teniendo en cuenta la media, vamos a ver que
en el mejor periodo llega al 55%, ¿no? A las claras entonces vemos que la tarifa social no fue definida no fue bien definida para los hogares en situación de pobreza energética, ¿no? Y esto tiene que ver también con lo que habíamos planteado ya en el tema anterior, con respecto a cómo se piensan a los hogares, ¿no? Dentro del mercado. Los que son pasibles del subsidio son hogares que están dentro del mercado, no fuera del mercado. Las personas que no tienen un trabajo no pueden acceder a la tarifa social. Las que no tienen un trabajo registrado. Y claro, en Argentina el 40% de la población no tiene un trabajo registrado, ¿no? Son cosas que tendría que haber tenido en cuenta, pero desde su marco epistemológico, es decir, desde el paradigma sobre el que se sostiene, que tiene que ver con la importancia del mercado para la definición de las relaciones humanas, ¿no? No han sido capaces de definir. En este otro gráfico vamos a ver la eficiencia térmica y hacinamiento que se tiene en hogares en situación de pobreza energética que no son cubiertos por la tarifa social, ¿no? Entonces tenemos en cuenta, dentro de todos los hogares que están en situación de pobreza energética, aquellos que no son cubiertos por tarifa social, cuál es la eficiencia térmica que tienen las viviendas en las que viven esos hogares, y cuál es su situación de hacinamiento. Y vamos a ver, acá en gris, el hacinamiento crítico, que corresponde a aquellas viviendas en donde 3 o más personas duermen en la misma habitación, va entre el 17% a un 20%, más o menos en todo el periodo, que es un nivel muy alto, muy alto realmente. Para que se tenga en cuenta, el hacinamiento crítico en Argentina ronda el 2-3%, ¿no? Obviamente, si vamos haciendo focos sobre poblaciones que están privadas, va a ser mayor, ¿no? No obstante, para tener en cuenta otros estudios de pobreza, sigue siendo bastante alto. Tener un 20% de hacinamiento crítico es mucho. Con respecto a la eficiencia térmica de las viviendas, van a ver que son térmicamente ineficientes entre un 55 a un 60% de las viviendas, hasta un 50% en el último periodo. Es decir que la mitad o más de la mitad de las viviendas en todo el periodo son térmicamente ineficientes, lo cual implica también, por un lado, una disminución en el confort térmico del hogar, y por otro lado, un mayor costo asociado al acceso a la energía, ¿no? Esto que ven acá es, para cada aglomerado urbano de Argentina, cuál es el porcentaje de hogares que están en situación de pobreza energética para cada periodo. Más que nada para mostrar, en rojo son los mayores porcentajes, y en verde fuerte, los menores porcentajes, ¿no? Para cada región. Para que vean, este verde, que está acá, bien marcado, mínimo, en todo el periodo, es Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Recordemos que el periodo va del año 2016 al 2018. Los lugares en donde más fuertemente ha impactado la pobreza energética son los hogares del NEA, Santiago del Estero, en el NOA, en la zona de la Patagonia, Comodoro Rivadavia, sobre todo en el segundo tercer trimestre del 2017, Concordia, en la zona pampeana, llegando sobre todo a ser casi el 47% en el último periodo. Los invito luego a ver esto en el material complementario. Quiero nada más que tengamos en cuenta esa asimetría que hay en cuanto a la definición de las políticas, porque de hecho esto que vemos acá es un resultado de una política, ¿no? Estos valores no son caprichosos, no son casuales. Estos últimos gráficos que quiero mostrarles son resultado de otros estudios que hice de composición de clústeres de los hogares que están en pobreza energética. Los clústeres son agrupaciones que se realizan con un criterio estadístico sobre las características de estos hogares, ¿no?
Entonces, sobre el total de hogares que están en situación de pobreza energética, se conforman grupos. Hay distintas metodologías para definir los clústeres, en particular esta responde a un tipo basado en las medias de K, que es un método, no quiero abordar demasiado, pero sí quiero mostrar los resultados. Son para todo el periodo 4 agrupaciones, ¿no? Hay 2 agrupaciones que están conformadas mayormente por mujeres, ¿no? Es decir, del total de hogares que están en situación de pobreza energética, hay 2 agrupaciones que corresponden más o menos a la mitad, un poco más de la mitad del total de hogares que están en situación de pobreza energética, cuyos jefas de hogar son mujeres, ¿no? ¿Cuál es la situación, digamos, de estos hogares con jefas de hogar? En esta agrupación número 1, van a ver que la mayor parte son mujeres separadas, divorciadas o viudas, es decir, que no tienen un compañero o una compañera que ayude a afrontar esta situación de vulnerabilidad, ¿no? Estas en su mayormente son personas inactivas, ¿no? Es decir, que no forman parte del mercado registrado del trabajo, pueden ser trabajadores en negro, por ejemplo, y tienen un nivel educativo en su mayor parte primario completo, secundario incompleto, ¿sí? El segundo clúster, que está integrado en su mayor parte por mujeres y una pequeña fracción de varones, comprende mujeres que no necesariamente están separadas o solteras, ¿sí? Más o menos en la mitad, ven acá, la mitad separada y la mitad soltero. En su mayor parte son mujeres ocupadas, ¿sí? Es decir, tienen una ocupación a partir de la cual, sea registrada o no esa ocupación, hacen frente a la situación de vulnerabilidad y tienen niveles educativos más altos que el primer clúster, ¿no? Las edades de estos clústeres son diferentes también. Para el caso del clúster número 1, no está acá, pero yo se los comento, las edades son mayores, son mujeres de entre 55 a 65 años, en general, en su mayor parte, ¿no? Y las del clúster 2 son mujeres que van entre los 35 a 50 años, tienen un pico a los 45 años, ¿no? Es decir, que está integrado mayormente por jefas de hogar que tienen esas características. El clúster 3 y 4 corresponden a agrupaciones cuyos jefes de hogar son varones. En el caso del clúster 4, son en su mayor parte unidos o casados. Esta es una diferencia que se da fuertemente entre el grupo de varones y mujeres, que la mayor parte de los varones están casados o tienen una pareja que les ayuda a afrontar la situación de vulnerabilidad. En el clúster 4 son personas ocupadas con nivel educativo medio o básico, ¿no? Si primario completo o secundario incompleto, generalmente. Y bueno, finalmente el clúster 3, que son varones inactivos, que tienen una edad mayor también. Los del clúster 4 tienen hasta, si no recuerdo mal, 40 años, son más jóvenes. Y los del clúster 3 tienen hasta entre 65 y 70 años, son mucho mayores, con un nivel educativo menor. Y bueno, también el clúster 3 de varones son clústeres que están separados, se dividen entre unidos y casados y separados y viudos, más o menos con la misma proporción, ¿no? Esto es más que nada para señalar una cuestión que tiene que ver con la concentración de jefas de hogar, es decir, la concentración de mujeres que están al frente de hogares en situación de pobreza energética y la característica que tienen estas jefas de hogar, ¿no? Luego los invito a ver también en el material complementario los trabajos de descripción de estos clústeres, en donde se analiza también, aparte del nivel económico,
laborales y de acceso a salud también. Entonces, ya a modo de cierre, ¿no? Porque estamos, me parece, hace rato me pasé del tiempo, quiero señalar algunas cosas a modo de cierre. La primera tiene que ver con la urgencia de plantear políticas de desarrollo energético en clave de políticas de desarrollo e inclusión social. Ahora, ¿cómo entendemos el desarrollo y cómo entendemos la inclusión social? Se abre el debate, ¿no? Pero sí me resulta claro, por lo menos desde mi perspectiva, resulta claro plantear que tienen que haber alternativas de desarrollo energético, sobre todo para el sector residencial, que tengan un marco humano en su definición, ¿no? El marco humano va más allá de la idea que tiene el mercado sobre el hombre, ¿sí? De la idea que se tiene desde el mercado sobre este individuo racional, económicamente racional, sobre este homo económico que plantea Bourdieu. Por otro lado, debatir la conformación de políticas energéticas como un derecho humano, ¿no? Plantear el acceso a la energía como un derecho humano nos permite a nosotros también plantear la cuestión de soberanía energética. Está fuertemente asociado a eso, y es algo que no sé, yo lo escuchaba a Aranguren cuando lo habíamos puesto hace rato, y me daba la idea también de que como que se teme, ¿no? Que está ese miedo latente por parte del mercado hacia el reconocimiento de la energía como un derecho humano, porque justamente se pone en cuestión la potestad del mercado sobre eso. Eso que el mercado entiende es un bien, y nosotros, por lo menos yo, entiendo que es un derecho, ¿no? Luego, debatir el alcance y la definición de la tarifa social y estos subsidios energéticos según la percepción del acceso que se tiene, ¿no? Es decir, la definición de las políticas de desarrollo, y también las políticas de desarrollo energético me refiero, y las políticas de definición de subsidios parten de una percepción de la energía y de una percepción del acceso a la energía, ¿no? Si nosotros planteamos el alcance de estas políticas, tenemos que hacerlo en términos también de la definición de esas políticas, es decir, también a partir de qué percepción se plantea para su definición, ¿no? Entonces resulta muy importante, realmente muy importante debatir cuál es la percepción que estamos teniendo al plantear alternativas, ¿no? Alternativas para el mejoramiento. Por otro lado, la integración de las energías renovables en el marco de la soberanía energética. Y acá el caso de Armstrong, por ejemplo, que ya lo habíamos señalado durante la exposición en Santa Fe, puede ser algo que tengamos en cuenta, algo como un punto de guía, un punto de apoyo. Así que, bueno, estamos llegando ya al final. Quiero agradecerles a todos por haberme escuchado, por la paciencia que eso implica. Abrimos entonces espacio para las preguntas. Sí, Rodrigo, llegaron un montón de preguntas, no vamos a poder contestarlas todas, tratamos de agruparlas un poquito, así que, a ver, te voy comentando así por ejes, ¿no? Tenemos 5 o 7 minutos para contestar, así que te pido si podés tratar de englobar lo más posible, ¿no? Hubo una conversación bastante importante en torno a la cuestión de la pobreza energética y el género. Me parece que la variable que determina también eso de la pobreza energética, parece que en parte lo contestaste, pero si querés profundizar sobre esa temática, estaría bien. Otra pregunta hace referencia a la concepción de la energía como derecho humano, si vos crees que se sustenta solo en la necesidad de abatir la pobreza, o también es una visión más amplia. Habían algunas dudas también en torno a los criterios que se utilizaban para la determinación de lo que es pobreza energética. Lo mencionaste, pero por ahí fue un poco rápido. Después también tuvo una discusión en torno a
la tarifa social. Preguntaban si la tarifa doméstica en Argentina está subsidiada, si existen, y qué tipo de subsidios hay. Otra pregunta en torno a eso es si se han pensado formas de abordar el porcentaje de pobres energéticos para los que no alcanza la tarifa social, ¿no? Esta diferencia que decías vos entre las personas que están en situación de pobreza social y no son alcanzadas por la tarifa. Y al mismo tiempo, otro comentario que había en YouTube que decían que no comparte una persona que los trabajadores tengamos por medio del reparto de nuestra plusvalía que subsidiar a las empresas ineficientes, le hace, por ejemplo, las pymes que promueve el discurso nacional y popular que decía acá este comentario. Si podés tratar de ligar eso, sabemos que quedan más preguntas, vamos a buscar alguna forma también de poder contestar a esas, porque nos parece que enriquecen a la cuestión, pero al mismo tiempo no nos queremos pasar de los tiempos que tenemos planificados. Sí. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias realmente por el interés, ¿no? Me pone muy contento eso. Bien, para dar respuesta a las cuestiones. Primero, la cuestión de género. Sí, es fuerte. A mí me sorprendió cuando realicé los análisis y empecé a ver los resultados de los indicadores. Es más de la mitad del total de hogares, los que son liderados por mujeres. Quizás la pobreza energética, otra de las formas en las que se visualiza esa fuerte asimetría que hay en la relación entre varones y mujeres, y el estado de bienestar que pueden tener los hogares que son liderados por varones y mujeres, ¿no? ¿Cómo se define el indicador? Si quieren, reitero brevemente, este indicador que yo utilizo, que es el que me permite, a partir de los datos que tenemos a disposición pública en Argentina, es un indicador que se define a partir de la relación entre ingresos y gastos. Primero, lo que tuve que ver es cuánto gasta una familia en promedio para cada aglomerado urbano de Argentina, para lo cual tuve que ver cuántos son los consumos primero, ¿no? Y luego evaluar esos consumos en términos de las tarifas que rigen para ese periodo en cada uno de los aglomerados. A partir de ver cuánto es que se gasta en promedio, puedo ver también, a partir de datos de la encuesta de permanente de hogares, cuáles son los ingresos en promedio para ese aglomerado urbano. Se hace un estudio estadístico para ver en general cuál es la mediana de la relación entre ingresos y gastos, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo como ingreso total familiar 100 pesos y tengo como gasto destinado a la energía 10, corresponde al 10%. Lo que se hace es ver eso en todos los hogares de esos aglomerados urbanos, ¿no? A partir de ahí, vamos a definir lo que es la mediana. Uno de los indicadores es el que nos define el valor de 2 veces la mediana. A partir del valor de 2 veces la mediana para ese aglomerado urbano, puedo comparar cada uno de los hogares. Si mi hogar gasta más de 2 veces la mediana, estaría en situación de pobreza energética, ¿sí? Ese es el indicador que yo utilicé para poder definir en qué momento está un hogar en situación de pobreza y en qué momento no. Es un indicador limitado, sí, lo sé, en el sentido de que evalúa nada más la relación entre ingresos y gastos, y no evalúa otras cuestiones que sí son importantes también, como por ejemplo el confort térmico que tiene un hogar, ¿no? Pero no es para nada un indicador inadecuado, porque al ver los resultados vemos claramente que se concentra en los primeros deciles de ingreso. Vemos también que los hogares que están en situación de pobreza energética tienen problemas de eficiencia térmica en sus viviendas, y vemos también otras asimetrías que son características de la desigualdad en otras poblaciones que están en situación de pobreza, ¿sí? Felipe, no sé si podés recordarme las otras preguntas, por favor, que sí me gustaría responderlas brevemente al menos. En torno a las tarifas, me parece que habían el mayor cúmulo de preguntas, ¿no? Si la tarifa doméstica está subsidiada, cuáles están subsidiadas en ese marco, si hay formas para abordar el porcentaje de pobres energéticos que no son alcanzados por la tarifa social,
Eso, fundamentalmente. Bien, primero, la tarifa social tiene la tarifa está subsidiada a partir de dos mecanismos. Eso es algo que no quedó claro en la charla, no lo dije, no quise abordar demasiado, pero lo digo brevemente. Al quitar el subsidio universal al consumo, se definen dos mecanismos de subsidios acá en Argentina. Uno es el de la tarifa social, que ya expliqué durante la ponencia, tiene que ver con el cumplimiento de ciertas características, ¿no?, propias de quien es el titular del servicio. Por otro lado, fuera de la tarifa social, hay incentivos al menor consumo. Es decir, se hace una comparación entre el consumo de un periodo y el periodo anterior, y si el consumo es menor, entonces se subsidia ese consumo a ese hogar en particular, ¿no? Son dos formas. La primera tiene la fuerte limitación de que si el titular, primero que la persona tiene que ser titular del servicio, algo que no siempre sucede cuando una persona alquila una vivienda o vive en una vivienda que es prestada, ¿no?, ocupa una vivienda, o vive también en una zona en la cual todavía no están registrados los servicios públicos, ¿no?, en algún barrio popular, por ejemplo, que es el caso. Por otro lado, teniendo en cuenta que sea el titular del servicio, tampoco integra a aquellos que no tienen un trabajo registrado, ¿no? Si los trabajadores que no son registrados no están integrados en la tarifa social a partir de estos criterios. Ahora, cabe destacar también algo que es muy importante, que desde el año 2019 el Estado Nacional dejó de hacerse cargo de los costos de la tarifa social y lo pasó a la óptica de las provincias. Algunas provincias, como por ejemplo Buenos Aires, respetan o mantienen los criterios de otorgamiento de la tarifa social de los años anteriores. Otras provincias no. Hay provincias como Salta, por ejemplo, que es donde yo vivo, en las que para poder acceder a la tarifa social se pide como criterio de exclusión que ese hogar no tenga conexión por cable ni por teléfono, ¿no? Entonces, se abre el abanico a la definición, de nuevo lo digo, sin tener en cuenta el objeto de definición de ese mismo subsidio. Sería una política que no tiene sentido. Una política hecha para expiar culpas, quizá la propia culpa del Estado que ha quitado el subsidio universal, ¿no? Bueno, ¿qué otros mecanismos hay aparte de la tarifa social para trabajar con los hogares en situación de pobreza energética? Actualmente no hay ninguno. No hay ninguno. No hay ningún otro mecanismo que provea del Estado, ¿no? ¿Qué alternativas tendríamos para trabajar con los hogares en situación de pobreza energética? Tendríamos otras alternativas, además del otorgamiento del subsidio. Podríamos pensar, por ejemplo, en el mejoramiento de las viviendas y la eficiencia térmica de las viviendas, y podríamos pensar también en la incorporación de energías renovables en la matriz de consumo residencial, por ejemplo, ¿no? Esto nos aseguraría también el acceso a la energía. Y después también, como una tercera alternativa, y me parece muy importante, podríamos pensar en la definición del acceso a otros derechos básicos, porque como vimos también en la presentación, el acceso a estos derechos básicos es transversal, es decir, existe en conjunto. No podemos pensar el acceso únicamente a la electrificación sin tener en cuenta la educación o la salud. Así que, bueno, espero que dé respuesta. Felipe, decime si tenemos alguna otra. Vamos cerrando, Rodrigo. Te queremos agradecer, queremos destacar también que es el trabajo que haces vos permite cuantificar, permite entrarle a un problema tan complejo como es el tema del acceso a la energía y tan poco estudiado también. Entonces también felicitarte desde nuestro lugar por ese trabajo y agradecerte que hayas podido comentar todo eso. Sabemos que quedaron preguntas, vamos a ver si es que tenemos alguna posibilidad de poder contestarlas. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, y les recuerdo al resto que tenemos la próxima sesión, la próxima semana, a las 6 de la tarde, el día miércoles, en donde vamos a estar abordando la situación de la transición justa. Queremos recordarles
que mañana, lo pasamos ahí por el chat y pueden buscarlo en nuestra página web, vamos a estar en una actividad que nos convoca a una organización de Bahía Blanca, Nuevos Vientos, hablando de fracking y soberanía energética, y queremos también agradecer a las compañeras, a los compañeros que hacen posible esta actividad, ¿cierto? En particular a la Fundación Rosa Luxemburgo, que presta la plataforma y varias cosas que nos permiten llevar adelante este espacio, a la Fundación Ecosur, compañeros y compañeras nuestras muy cercanos, y también a la compañera Victoria, que es quien está haciendo los videos que lo estamos subiendo a YouTube. Entonces, les mandamos un abrazo. Mañana a las 6 de la tarde está esta actividad que les decía en Bahía Blanca, lo digo porque veo ahí un comentario, y nos encontramos el próximo miércoles. Cualquier duda y consulta que tengan respecto a todo este proceso, de todo el curso, está el Google Classroom, y también nos pueden escribir al correo. Les mandamos un abrazo, gracias por estar.